Bienvenidos una vez más a mi canal, donde destripamos las noticias más jugosas y los secretos mejor guardados de tus celebridades favoritas. Y prepárense porque hoy tenemos un bombazo de proporciones épicas. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha sacudido los cimientos de las series turcas, un torbellino mediático que ha capturado la atención de todo el mundo y que tiene a todos, pero absolutamente a todos, hablando. Estamos hablando ni más ni menos que de Mert Demir, el famoso cantante turco que ha conquistado corazones con su voz, y la actriz sensación, Afra Sarıoğlu, la mismísima estrella que ilumina la pantalla como la protagonista de Yalan, esa serie que nos tiene a todos, sin excepción, pegados a la pantalla semana tras semana. Ya saben, la historia de amor, drama y secretos de la familia Koran, contada con la maestría que solo las series turcas saben ofrecer. Y Afra, con su interpretación magistral, ha logrado cautivar a audiencias de todo el mundo, elevando su perfil y consolidando su lugar como una de las actrices más prometedoras y queridas del momento. Su nombre resuena en cada conversación, en cada red social, y su rostro es sinónimo de talento, belleza y carisma. Y por otro lado, tenemos a Mert Demir, un artista cuyo talento musical es innegable. Con su voz única, sus letras emotivas y su capacidad para conectar con el público, Mert ha logrado construir una exitosa carrera en la industria musical turca. Sus canciones se escuchan en todas partes, sus conciertos son un éxito rotundo y su nombre está en boca de todos. La cosa es que últimamente el silencio de Mert Demir ha sido ensordecedor, un silencio que ha alimentado especulaciones y rumores. Y es que tras meses de miradas cómplices indirectas en redes sociales, fotos sospechosas y un sinfín de especulaciones por parte de fans y medios de comunicación, finalmente ha roto el silencio. Y no se imaginan lo que ha dicho porque la confesión de Mert ha dejado a Afra Sarıoğlu y a todos nosotros con la boca abierta. Un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. Así que si son como yo y les encanta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, si disfrutan con las noticias más candentes y los chismes más jugosos, quédense hasta el final porque este vídeo está que arde. Vamos a analizar a fondo las declaraciones de Mert, a desentrañar qué significa esto para el futuro de Afra, para sus carreras profesionales, y a desglosar todos los detalles que han desencadenado este torbellino mediático. Prepárense para la emoción, porque esto promete ser épico. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de chismes y revelaciones, les recuerdo, por si acaso, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se lo pueden perder. No querrán perderse ninguna de las noticias exclusivas, los análisis en profundidad, las actualizaciones sobre sus celebridades favoritas y, por supuesto, todos los chismes que les encantan. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo, para estar al tanto de todo, para ser los primeros en saberlo todo. Así que ya saben, suscríbanse ahora mismo. Es gratis y les asegura que nunca se perderán ni un solo detalle. No se arrepentirán. Y ahora sí, arrancamos con el chisme. Manos a la obra. Empecemos por el principio para aquellos que quizás no han seguido de cerca la vida de Afra y Mert, para quienes no están familiarizados con la historia de amor que ha mantenido en vilo a sus fans y a los medios de comunicación. Permítanme contarles un poco sobre su historia, sobre cómo comenzó todo, sobre los rumores que alimentaron la llama de la especulación y sobre cómo el mundo del espectáculo se convirtió en un hervidero de teorías y análisis. Desde hace varios meses, se rumoreaba fuertemente sobre un posible romance entre Afra y Mert. Las redes sociales, ese caldo de cultivo de rumores y especulaciones, ardían con fotos, vídeos y rumores que sugerían una relación especial, una conexión que iba más allá de la amistad. Se les había visto juntos en diversas ocasiones, compartiendo miradas, gestos y momentos que despertaron la curiosidad de todos. Ambos, eso sí, habían sido muy discretos, muy cautelosos a la hora de hablar de su relación, sin confirmar ni desmentir nada. Afra en plena efervescencia con el éxito de Yalan, con la fama y la popularidad creciendo a pasos agigantados, y Mert en la cúspide de su carrera musical, con éxitos tras éxitos y una agenda repleta de conciertos y eventos, parecían estar en el punto de mira de todos. La expectación era máxima. ¿Eran pareja? ¿Solo amigos? ¿Había algo más que una simple amistad? ¿Qué estaba pasando realmente entre ellos? Las especulaciones se intensificaron aún más cuando se les vio juntos en varios eventos públicos, festivales, conciertos y reuniones sociales.
Los paparazzi siempre al acecho con sus cámaras listas para capturar cualquier momento, cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir los rumores, se volvieron locos. Cada encuentro, cada salida, cada mirada, cada gesto era analizado, diseccionado, interpretado. Y por supuesto, las redes sociales se inundaron de análisis exhaustivos, con fans debatiendo sobre la química innegable entre ellos, sobre la complicidad que parecía existir, sobre la posible confirmación de su relación. Expertos en relaciones, psicólogos aficionados y simples curiosos se unieron a la conversación, analizando fotos, vídeos y publicaciones en redes sociales en busca de pistas, de señales, de cualquier indicio que pudiera revelar la verdad. Los foros de discusión se llenaron de teorías, de especulaciones, de deseos y expectativas. La gente quería saber, quería confirmación, quería la verdad. La situación se volvió aún más interesante, más emocionante, cuando comenzaron a lanzar indirectas en redes sociales, a compartir fotos y vídeos que parecían estar relacionados entre sí, que parecían ser un juego de pistas para sus fans. Afra publicaba fotos en lugares que coincidían con los conciertos de Mert, fotos que parecían ser una especie de guiño, de complicidad. Y Mert, por su parte, dedicaba canciones en sus presentaciones, canciones que parecían aludir a una persona especial, a alguien que ocupaba un lugar importante en su corazón. Todo era muy sospechoso. Todo apuntaba a una posible relación sentimental. Estas indirectas, estos guiños, alimentaron aún más la especulación y la curiosidad de sus seguidores. Cada publicación, cada historia, cada foto era analizada al detalle, buscando cualquier señal, cualquier pista que pudiera revelar la verdad. Los fans se sentían partícipes de la historia, como si estuvieran siguiendo una novela en tiempo real. Pero la verdadera bomba, el terremoto que sacudió al mundo del espectáculo, llegó hace poco cuando Mert Demir, cansado de los rumores, de las especulaciones, de los secretos a voces, decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre su relación con Afra Sarıoğlu. Y lo que dijo, bueno, es que no se lo van a creer. En una entrevista exclusiva que concedió a un importante medio de comunicación turco, Mert fue consultado directamente sobre su relación con Afra, sobre los rumores que circulaban, sobre las fotos y vídeos que circulaban en las redes sociales. Y en lugar de evadir la pregunta, de responder con ambigüedad, como había hecho hasta ahora, de recurrir a las típicas respuestas evasivas que suelen utilizar las celebridades, decidió sincerarse por completo. La confesión de Mert fue clara y concisa, sin rodeos ni subterfugios. Afirmó que sí, efectivamente estaba saliendo con Afra Sarıoğlu. La bomba explotó. Las redes sociales colapsaron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y el mundo entero se paralizó. Pero eso no fue todo. Mert, en su declaración, no solo confirmó la relación, sino que también expresó lo mucho que la admiraba, lo feliz que era a su lado y lo enamorado que estaba. Describió a Afra como una persona increíble, talentosa, inteligente, divertida, y dijo que se sentía muy afortunado de tenerla en su vida. Madre mía. La entrevista fue un auténtico bombazo. Un momento histórico en la historia de las celebridades turcas. Mert, con sus palabras, pintó un retrato de Afra como una mujer excepcional, una persona que lo había cautivado, que lo había enamorado. Sus palabras fueron sinceras, emotivas y llenas de admiración. El público, acostumbrado a las evasivas y a las respuestas ambiguas, quedó sorprendido por la honestidad y la transparencia de Mert. Pero eso no fue todo, como les decía. Mert también habló sobre cómo había sido su experiencia al estar en el ojo público, al tener su vida personal expuesta a la mirada de todos, y sobre cómo habían manejado su relación hasta el momento. Reconoció que había sido difícil mantener su relación en secreto, que habían tenido que ser muy cuidadosos para evitar la atención mediática excesiva, para proteger su intimidad. Sin embargo, dejó claro que estaban felices, que estaban enamorados, y que estaban dispuestos a afrontar cualquier desafío que se les presentara. Mert, con sus palabras, envió un mensaje de esperanza, de valentía, de amor verdadero. Demostró que, a pesar de la presión mediática, de los rumores y de las especulaciones, el amor podía ser más fuerte y más importante. Y por supuesto, la reacción de Afra no se hizo esperar. Aunque no ha hecho declaraciones directas a los medios, aunque no ha concedido ninguna entrevista para hablar sobre el tema, se sabe, a través de fuentes cercanas a la actriz, que quedó completamente sorprendida por la confesión de Mert. Según fuentes cercanas a la actriz, Afra no esperaba que Mert hablara tan abiertamente sobre su relación, que se sincerara de esa manera, que compartiera sus sentimientos con el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo se sentía muy feliz,
muy emocionada y muy agradecida por el hecho de que él finalmente hubiera confirmado lo que era un secreto a voces, lo que sus fans y los medios de comunicación habían estado especulando durante meses. La confesión de Mert ha generado un auténtico revuelo en el mundo del espectáculo turco. Los medios de comunicación se han volcado en cubrir la noticia, con titulares que inundan las portadas de revistas y periódicos. Las redes sociales están que echan humo con miles de mensajes, comentarios y publicaciones que celebran la confirmación de la relación. Los fans de Afra y Mert están eufóricos, están enloquecidos de alegría y emoción, y muchos aseguran que esta es la confirmación de lo que todos querían escuchar, la confirmación de un amor que parecía sacado de una novela turca. La noticia ha sido recibida con entusiasmo y alegría por sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, felicitaciones y buenos deseos para la pareja. Los hashtags relacionados con Afra y Mert se han convertido en tendencia, con miles de publicaciones celebrando su amor y deseándoles lo mejor. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta confesión para el futuro de Afra y Mert? ¿Cómo afectará esta revelación a sus carreras profesionales, a su vida personal, a su relación? Por un lado, es probable que su relación se vuelva más pública, que estén más expuestos a la atención mediática, que los paparazzi los persigan a cada momento. Esto podría implicar un mayor acoso por parte de los paparazzi, un escrutinio constante sobre su vida personal, y la necesidad de proteger su intimidad. Por otro lado, también es probable que su relación se fortalezca, que se sientan más libres de mostrar su amor en público, que puedan vivir su relación con mayor naturalidad y sin tener que esconderse. La exposición mediática, aunque puede ser complicada, también puede ser una oportunidad para que Afra y Mert muestren al mundo el amor que sienten el uno por el otro, para que compartan su felicidad y para que inspiren a sus seguidores. En el ámbito profesional, la confesión de Mert podría tener un impacto positivo en ambos. La exposición mediática, aunque puede ser abrumadora, también podría aumentar la popularidad de Afra y Mert y abrirles nuevas puertas en sus respectivas carreras. La confirmación de su relación, al humanizar a las celebridades, podría hacer que el público se identifique aún más con ellos y que los apoye en sus proyectos. Por otro lado, podrían enfrentarse a críticas y comentarios negativos por parte de algunas personas, por parte de aquellos que no ven con buenos ojos las relaciones públicas, por parte de los envidiosos. Sin embargo, en general, se espera que la opinión pública sea favorable hacia ellos, que la gente celebre su amor y que los apoye en sus carreras. La confesión de Mert, al ser sincera y transparente, ha generado una imagen positiva de él y de Afra, mostrando su autenticidad y su valentía. El público valora la honestidad, y esta actitud podría generar una mayor empatía y un mayor apoyo hacia ellos. En definitiva, la confesión de Mert Demir ha sido un momento clave en la historia de esta pareja. Ha confirmado lo que muchos sospechaban, ha abierto las puertas a una nueva etapa en su relación y ha generado un gran entusiasmo entre sus seguidores. Habrá que esperar para ver cómo evolucionan las cosas, pero lo cierto es que Afra y Mert parecen estar más enamorados que nunca, más unidos que nunca. La relación de Afra y Mert se ha convertido en un tema de conversación recurrente en el mundo del espectáculo turco, y su historia de amor, llena de misterio y romanticismo, ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Ahora, con la confirmación de su relación, se abre un nuevo capítulo en su historia, un capítulo que promete estar lleno de emociones, sorpresas y nuevos retos. Y ahora pasamos a las conclusiones de este apasionante vídeo. Como hemos visto, Mert Demir ha roto el silencio y ha confirmado su relación con Afra Saraoglu, dejando a todos boquiabiertos, generando un terremoto en el mundo del espectáculo. Hemos analizado la historia de su relación, las especulaciones y rumores que la han rodeado, la confesión de Mert, la reacción de Afra y las implicaciones que tiene esta noticia para su futuro. Esta confesión ha sido un gran acontecimiento en el mundo del entretenimiento turco, un momento que quedará grabado en la memoria de sus fans y de la industria. Ha puesto de manifiesto el poder de las redes sociales y de los medios de comunicación para generar expectación, para crear rumores y para seguir de cerca la vida de las celebridades, para crear historias y para mantener al público enganchado. La confesión de Mert, al ser sincera y directa, ha marcado un antes y un después en la forma en que las celebridades turcas gestionan sus relaciones sentimentales. Ha demostrado que la honestidad y la transparencia pueden ser una estrategia efectiva para lidiar con la presión mediática y para conectar con el público. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les sorprendió la confesión de Mert? ¿Creen que Afra y Mert son la pareja perfecta? ¿Qué opinan sobre el futuro de su relación?
Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas. Me encanta saber lo que piensan, lo que sienten. Sus comentarios son importantes, son valiosos, y hacen que este canal sea aún más especial. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si disfrutaron de la información, de los chismes, de los análisis. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, son amantes del mundo del espectáculo y de las noticias más jugosas. Compartan la emoción, la sorpresa, la alegría de esta noticia. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna de las noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, para estar siempre al tanto de lo último que pasa en la vida de sus celebridades favoritas. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo, para ser los primeros en enterarse de todo. La suscripción es gratuita y les asegura que nunca se perderán nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima con más chismes, más noticias y más emoción. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo. Y recuerden, manténganse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.